Guillermo Lasso juró como nuevo presidente de Ecuador el 24 de mayo de 2021 en una ceremonia en la Asamblea Nacional de Quito, a la que asistieron varios mandatarios de la región y altos representantes de los países aliados, así como los principales líderes de la política ecuatoriana. El ex banquero y reconocido empresario invitó a los ecuatorianos a pensar en por qué Ecuador sigue sufriendo pobreza y hambre si Ecuador goza de una amplia riqueza. Seguidamente culpó a los anteriores gobernantes que tomaron tintes caudillistas, por lo que prometió que gobernará para todos y que una de sus misiones será terminar con las lacerantes desigualdades entre el mundo rural y lo urbano. El plan de gobierno de Lasso incluía la creación de empleos mediante la aprobación de nuevos mecanismos de contratación y mayor presencia de la banca internacional, para lo cual esperaba cambiar leyes para hacer más atractivo al mercado financiero. Además, prometió generar riqueza a partir de los recursos petroleros, mineros, energéticos, la participación del sector privado para reemplazar el financiamiento estatal. En ese momento, Lasso tenía una aceptación del 60% de los ecuatorianos. Luego de los 10 años de mandato del expresidente Rafael Correa y los 4 años de Lenín Moreno, que fueron vistos como un periodo de transición, la presidencia de Guillermo Lasso pareció como una opción de corrección a los desequilibrios macroeconómicos. Como suele ocurrir, los primeros pasos del gobierno lucían interesantes y llenaban de esperanzas. La vacunación contra el COVID-19 fue ejemplar y es lo más destacado del primer año de su administración. Mientras que los especialistas sostienen que las finanzas han mejorado, hay una mayor apertura para la inversión extranjera y una mayor libertad económica, pero el empleo no llegaba ni siquiera a las cifras anteriores de la pandemia, que ya eran exiguas. Apenas el 32% de la población económicamente activa tiene un trabajo adecuado, el 62% obviamente en la informalidad. De la mano de su ministro de Producción, se desarrolló el foro Ecuador Open for Business, que buscaba la atracción de inversiones. En el primer año se comprometieron $5.000 millones en inversiones bajo el instrumento de contratos de inversión. El portafolio de inversiones suponía proyectos por $39.000 millones. Adicionalmente, Lasso decidió que el país retorne al Tribunal de Arbitraje Internacional del CIADI como señal de predictibilidad para las inversiones. Por otro lado, se abrieron las puertas para el libre comercio. El reto del gobierno era en ese momento firmar 10 tratados hasta 2025, el primero con México y posteriormente el ingreso a la Alianza del Pacífico. Además avanzaban las conversaciones con China, Corea del Sur, Canadá, entre otros. En ese primer año, los hechos de violencia registrados en cárceles y en lugares públicos de Ecuador han aumentado la percepción de inseguridad en la población. Durante ese primer año se produjeron matanzas en los centros de detención que sumaron cientos de víctimas, motivados por ajustes de cuentas y riñas entre bandas. El saldo de la batalla contra el crimen, según el gobierno y presentado en 2021, concluyó con la desarticulación de más de 1.350 bandas, incautación de más de 7.500 armas y 231 toneladas de droga, un récord histórico para el Ecuador. Adicionalmente, con apoyo y cooperación internacional, se invertirían $1.200 millones hasta el año 2025 para fortalecer a la Policía Nacional, y se llevarían a las calles 30.000 nuevos policías. Los frentes de riesgo latente son la minería ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado. Por otra parte, la elección de febrero de 2021 arrojó un resultado en el que ningún partido por sí solo tendría la mayoría en la Asamblea Nacional. Una vez que Lasso ganó la elección, su realidad resultaba menos favorable, ya que contaba con 12 legisladores electos. Por ello, acudió a una primera alianza con Pachakutik, Izquierda Democrática e Independientes para instalar la primera sesión y definir sus autoridades. Luego de ello, las mayorías móviles alrededor de ciertos temas han sido la tónica. Esta realidad ha llevado al presidente a plantear públicamente que no gobernaría con el legislativo y usaría las herramientas del poder ejecutivo para conseguir sus objetivos. Este camino no resultaría sencillo por los candados legales o constitucionales que obligan a Lasso a pasar regulaciones por la Asamblea.
Por esa razón, la oposición abrió un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, al que acusaron de presuntamente proteger a personas cercanas a él y al oficialismo en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas. La solicitud para censurar al jefe de Estado se acoge al artículo 192.2 de la Constitución, que establece que se podrá abrir un juicio político al presidente por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. El caso saltó a la luz con unos audios difundidos por el medio digital La Posta que apuntaban a una presunta trama de corrupción en contrataciones y nombramientos de empresas estatales donde apareció el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente. En esos audios también figuraba otro empresario, Rubén Cherres, un personaje cercano al oficialismo del que se reveló después que había sido objeto en 2021 de una investigación policial por supuestos nexos con una red de narcotráfico. El informe de esa investigación fue archivado y la oposición acusa a Lasso de tener conocimiento de él y de ordenar su cierre, algo que el mandatario ha negado rotundamente, al igual que su implicación en cualquier entramado de corrupción. Sin embargo, para principios de 2023, el empresario Rubén Cherres fue hallado muerto y con aparentes signos de violencia en un inmueble junto a otras 3 personas. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que los 4 presentaban signos de tortura. Sobre el empresario pesaba una orden de detención emitida el 21 de enero. Tras 2 años de gobierno, la falta de inversión pública y el desborde del crimen organizado y de la inseguridad, sumados a la férrea posición política, a la derrota en el referéndum de febrero y a las alertas de corrupción al interior de su administración, han menoscabado la estabilidad del prácticamente único presidente de derecha en Sudamérica. Si bien en lo formal esta es la situación del mandatario, el malestar en las calles por la falta de seguridad, los elevados niveles de violencia y la irrupción de las bandas criminales relacionadas con el narcotráfico son los componentes que más han golpeado al gobierno de Lasso. Como lo recoge el diario digital Primicias, entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2023, las autoridades contabilizaron 1.356 muertes violentas, mientras que en los mismos 78 días de 2022 hubo 815 casos. Esto supone un incremento del 66.4%, con un promedio de 17.4 casos por día, cuando en 2022 fue de 10.4. Las muertes violentas están concentradas en 6 provincias: Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Manabí, y las autoridades han explicado que aquello se debe a una disputa entre las bandas narcodelictivas por el control del territorio. Sin embargo, lo que asusta a la ciudadanía es que la violencia está cada vez más presente en las calles. Cada día se reportan robos y secuestros, muchas veces seguidos de la noticia de que esas personas terminaron siendo asesinadas. Por ello, según una encuesta de Click Report, para el 63% de la ciudadanía, el principal problema es la inseguridad, mucho más que el desempleo, 21.68%. La sensación ciudadana es que al gobierno se le ha ido de las manos la situación y que el presidente no está conectado con la realidad. Por ello, las medidas que han implementado hasta ahora no han sido suficientes. La respuesta de Lasso ha estado siempre enfocada en el combate a los grupos delincuenciales y la mano dura. Para ello ha decretado varios estados de excepción y ha promovido ampliamente la militarización del país, pero los crímenes solo han continuado en aumento. Por ello, el gobierno autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación, pero en 2009 fue suspendido durante la presidencia de Rafael Correa, mientras que la tenencia de armas se mantuvo bajo ciertos requisitos. Tras los anuncios de Lasso, surgieron reacciones a favor y en contra de permitir que los civiles lleven armas para defensa personal, con algunos expertos que consideran peligrosa la medida. Y para empeorar, el gobierno del presidente Guillermo Lasso apostaba con superar el bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de un referéndum con 8 enmiendas que servirían para impulsar su agenda política. Los resultados oficiales demuestran un revés político para la administración de Lasso, pues el rechazo de las preguntas consultadas supera en algunos casos con más de 15 puntos al sí promovido por el gobierno central. A esta derrota se suman los resultados de las elecciones subnacionales, en las que el correísmo ganó las alcaldías de Quito y Guayaquil, las ciudades más importantes del Ecuador y las prefecturas de las provincias más pobladas del país, Pichincha, Guayas y Manabí. Esto entre las principales victorias del movimiento político Revolución Ciudadana, afín al presidente Rafael Correa, aislado en Bélgica y con deudas pendientes en la justicia nacional.
Recientemente, el presidente Guillermo Lasso ordenó a su gobierno entregar la información que pide la Fiscalía para la investigación de un caso de supuesta corrupción que salpica a un cuñado del mandatario. El gobernante expresó en una carta dirigida a la fiscal general Diana Salazar que he ordenado que las dependencias del Ejecutivo que sean requeridas por la Fiscalía del Estado le entreguen toda la información que fuese necesaria para esclarecer una presunta trama de corrupción que también involucra a funcionarios de su administración. Por otra parte, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló que el juicio político tiene como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado y la democracia misma. Este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de 2 años, indicó la Secretaría de Comunicación. El primer mandatario, en una entrevista exclusiva con Ecuavisa, resaltó que existen 3 hombres que conspiran contra él desde su primer día en Carondelet: Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa. Según Lasso, este sería el 4º intento de desestabilizar su gobierno por parte de los 3 actores políticos citados. En menos de 2 años, los Pandora Papers, levantamiento indígena de junio de 2022 y más de 2 atentados en noviembre del año pasado. De igual manera, expuso que nunca hubo un acuerdo con el correísmo, ya que no estuvo en ningún momento dispuesto a nada. Además, sentenció que hubo un pacto entre Correa y el gobierno extranjero, Argentina, para el escape de María de los Ángeles Duarte. Resaltó que el presidente de la CONAIE pretende estar por encima de la Constitución del Ecuador. Respecto a la posibilidad de nuevas movilizaciones, tachó que no le hacen ni le harán caso. Lasso recién cumplirá 2 años en el Palacio de Carondelet el próximo 24 de mayo. Durante estos 22 meses, el autodefinido Gobierno del Encuentro se vio envuelto en varios casos de corrupción y no ha logrado revertir la crisis económica que se profundizó con la pandemia. En una entrevista radiofónica en Radio I-99, el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Pablo Arzomena, ha defendido que el gobierno de Guillermo Lasso tiene la capacidad para navegar esta tormenta política y responder ante la ciudadanía con los recursos económicos que necesitan. En ese sentido, el ministro ha asegurado que tiene canales sólidos de financiación procedente de las buenas relaciones con los organismos multilaterales y su política económica se caracteriza por el orden y el compromiso social, pudiendo inyectar recursos a la ciudadanía sin necesidad de subir los impuestos. Esta política de bajar impuestos tiene su impacto no solo a nivel macroeconómico, con una reducción del déficit y la deuda pública, según ha afirmado Arosemena, sino que se deja ver en determinados sectores. En concreto, el gobierno ecuatoriano acordó rebajar el impuesto por tenencia de armas del 300 al 30% el pasado mes de enero.